Pues buenas tardes, chicos. Ya estamos en semana 3. Es muy importante que nosotros tratemos de entender o que nosotros tratemos de analizar si realmente nosotros pudimos entender lo que veíamos hace 8 días. Empezábamos a ver o tratábamos de analizar la parte de los antecedentes, ¿no? Del derecho penal a nivel nacional. Pero bueno, nosotros no podemos dejar de lado la evolución del derecho penal en nuestro país, chicos. ¿Y por qué no podemos dejar de lado esta evolución? Bueno, eso es bien fácil, no podemos dejarla de lado porque son principios fundamentales, chicos. Son principios que al final del día, para nosotros, nos llevan de la mano sobre lo que nosotros hemos estado viendo y lo que a futuro vamos a tener que analizar. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces nosotros podemos ver o nosotros podemos tratar de entender cualquier tipo de derecho, ¿eh? No nada más el derecho penal. Cualquier tipo de derecho, y es muy importante que nosotros busquemos hasta cierto punto qué es lo que a nosotros nos va a funcionar, qué es lo que nosotros tenemos como parte de, ¿estamos de acuerdo, chicos? Y eso a nosotros nos da pauta, pues, para muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que al final del día tratamos de analizar o que tratamos de entender y nosotros vemos, ¿no? O sea, al final del día nuestro país, nosotros lo vemos como una parte, si lo quieren ver así, primordial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con una sociedad, tiene que ver con la parte de la política y la parte más importante, tiene que ver con la cultura. Muchas veces este derecho penal como una base fundamental, si ustedes lo quieren ver así, lo tratan de ver como parte de una norma, lo tratan de ver como parte de un principio, como lo dice la diapositiva, ¿no? En donde prácticamente rige o nos trata de regir a nosotros la parte de la justicia. Pero, ojo, chicos, pero no necesariamente tenemos que entender la justicia desde ese punto de vista. ¿Y por qué lo decimos así? Y eso es claro, pues porque las normas a nosotros nos dicen o a nosotros nos dictan qué es lo que nosotros tenemos en común, qué es lo que nosotros tratamos de asimilar en común. Es hasta cierto punto una formulación de una norma en declive. Y ustedes van a decir, oiga, profe, pero ¿cómo una formulación en declive? Claro, estas formulaciones que nosotros llegamos a tener o que nosotros tratamos de entender que son cuestiones diferentes, tratamos de entender como parte de algo estratégico, tratamos de entender como parte de una formación incluso jurisdiccional, chicos? Y he aquí en donde ya nosotros empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las normas, hay que recordar que los principios que se llegan a dar como una parte del derecho penal, casi siempre a nosotros nos dicen, ¿no? O sea, casi siempre a nosotros nos van a decir, es que la mayoría de las personas están fundamentadas en base a un principio y a una norma. Claro, eso jamás va a cambiar. Eso jamás o a eso jamás le voy a poder quitar lo que ya tiene. Pero, ojo, ¿qué es lo que sí le puedo quitar como abogado? Ahí les va, chicos. Como abogado, lo único que sí les voy a poder quitar es que los principios rectores van a ser diferentes. ¿Y por qué van a ser diferentes, profe? Ah, bueno, van a ser diferentes porque cada uno de nosotros empieza a trabajar o empieza a culminar ciertas características como parte de, ¿no? Parte de esta funcionabilidad que llegamos incluso, ¿eh? Llegamos incluso a tener. Y es ahí en donde nosotros como abogados, entramos. Y ustedes me van a decir, oiga, profe, pero se supone que esto es parte de la historia. Sí, es parte de la historia. Y lo que yo requiero es que ustedes entiendan hasta dónde las normas han sido modificadas para poder tener hasta cierto punto un estrato social, hasta cierto punto hasta dónde han podido llegar para que estas mismas puedan solventar, ahora sí, la parte cultural, lo que yo les decía, y la parte social que llegamos a tener dentro y fuera de.
Así de simple, chicos. Por eso es que nosotros como abogados, siempre se los he dicho, nosotros como abogados no hacemos otra cosa más que darle una interpretación a la ley. No hacemos otra cosa más que darle una pequeña pauta a esa ley, a esta estrategia, en donde nosotros, ojo, nosotros como abogados tenemos que entender hasta dónde voy a poderla interpretar. Y bien es cierto, la mayoría de los abogados te lo van a decir, es que el derecho penal es una interpretación lógica jurídica. Sí, claro. O sea, sí, pero necesitamos ver qué tipo de evolución llegó a tener. ¿Por qué? Pues porque ojo chicos, antes de que se suscitara en esta parte, los orígenes pues se remontan a una antigüedad y han evolucionado desde los principios, ¿no? Desde el derecho romano, la época colonial y los diferentes códigos. Que era lo que veíamos hace 8 días. Hay una clara tendencia en cada uno de ellos, y es que se presenta una clase dominante que procura a toda costa mantener el orden social, ¿no? Así la historia del derecho penal en México tiene sus raíces en las culturas prehispánicas, señalando, ojo, en las referencias mayas y aztecas y los códigos, como el Código Penal de Nezahualcóyotl, ¿no? Que regulaba la conducta de sus miembros y establecían sanciones para quienes la infringieran. Ojo, nosotros necesitamos entender lo que muchas veces se llevaban mediante castigos corporales, mediante formas corporales que, ojo, nosotros no vamos a poder hasta cierto punto asimilar, y lo digo así, no vamos a poder asimilar porque con el paso del tiempo, pues llegó o llegaron los derechos humanos, ¿no? Llegaron los derechos humanos y trataron de trabajar o trataron de darnos a trabajar hasta cierto punto qué era lo que hacía o qué era lo que pasaba con todo ello. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, en un proceso hasta cierto punto antiguo, trataban de establecer o trataban de encontrar, ellos o estas personas trataban de encontrar eh, cómo, cómo podían retribuir, ¿no? O al final del día ellos trataron de buscar esta parte de una retribución, lo que hoy incluso podemos conocer como parte de una reparación del daño, ¿no? Y ellos, o a partir de ello, ellos empiezan a tener o empiezan a formular ciertos valores culturales. Y esos valores culturales de los cuales no estamos tan alejados, y hay que decirlo así, no estamos tan alejados. ¿Por qué, chicos? Bueno, no estamos tan alejados porque la mayoría de las personas trata de encontrar o trata de hacer hasta cierto punto qué es la parte buena o cómo se da la parte buena, ¿no? Y esa parte buena, bueno, pues al final del día nosotros lo tenemos que ver o nosotros lo tenemos que entender como parte de esa misma evolución. Y parte de esa misma evolución te dice qué cultura había. Parte de esa evolución te dice hasta dónde llegaba esa cultura y qué fomento tenía esa cultura. ¿Estamos de acuerdo? Eh, con el paso del tiempo, chicos, trataron pues de colonizarnos y ese proceso impuso o que se impuso un sistema penal desde España. Ellos nos trajeron el Código Penal español, que fue la parte de las Inquisiciones, los castigos brutales, que marcaron esta época, ¿no? Alternando profundamente las prácticas de las justicias locales, que ojo, hay que recordar, en ese entonces, pues no eran mal vistas. En ese entonces no nos decían que algo estaba mal, ¿no? Porque con este proceso de conquista, pues estas normas fueron transformadas y posteriormente reemplazadas, ¿no? Por el sistema jurídico instaurado durante la colonización. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces los códigos pues se establecieron principalmente a través de las leyes de las Indias, en conjunto o conjunto de reglas dictadas por la corona española, ¿no? Para poder regular la vida de las colonias que incluían disposiciones penales que pues prácticamente buscaban fortalecer eh, la obediencia. Muchas veces en esta larga historia que nosotros tenemos como parte de,
¿cómo decirlo? Como parte del proceso jurídico penal, tratamos de entender qué es lo que, o tratamos de analizar qué era lo que ellos buscaban, ¿no? O sea, tratamos de entender qué era lo que ellos veían, porque se veía como algo futurista, se veía como algo que pues muchas veces tú puedes decir, es que sí lo quiero hacer, no lo quiero hacer, pero no depende de mí, depende de otras cosas, depende de otras características. Y la parte más importante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú necesitas para poderlo entender? ¿Qué es lo que tú necesitas para poderlo llevar a cabo? Bueno, pues al final del día una parte fundamental es que ellos lo veían como esta parte futurista, ¿no? Como esta parte incluso instauradora de un código, ¿no? Vamos a llamarlo así. En ese entonces, las prácticas locales de justicia, pues estaban allanadas, como lo veíamos en las diapositivas anteriores, a la cultura, ¿no? A la cultura que cada uno de ellos tenía, a la cultura que cada uno de ellos trataba de afrontar y trataba de formular como parte de. Eso a mí me dice o me trata de dar a entender si realmente estamos trabajando bien o si realmente estábamos haciendo bien las cosas. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque prácticamente con la independencia de México en 1821, pues se buscó establecer un nuevo sistema jurídico denominado el Código Penal del Imperio Mexicano. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque con el propósito o lo que buscaban ellos como propósito, pues no era otra cosa más que reflejar los ideales de una nueva nación, ¿no? Aunque estaba inspirado en un documento homólogo de Francia en 1810, pues permitió establecer las bases del derecho penal en nuestro país. A lo largo de todo esto trataron de modernizar. Ojo, aquí por primera vez después de la independencia, chicos, se busca o se trata de entender esta parte de la igualdad y los derechos humanos. Vamos a dejar derechos humanos con un asterisco así grandotote, ¿no? Porque únicamente se mencionaron, pero no se llevaban a cabo. Y eso es bien importante, porque al final del día trataron de entender la parte de la igualdad, trataron de entender hasta cierto punto qué necesitaba nuestro país, ¿no? Buscaban o trataban de entender qué era lo que trataban de encontrar más allá de. ¿Y por qué lo decimos así? Porque como se los decía hace rato, prácticamente este sistema penal estaba referido o era referido como una parte futurista, como una parte en donde todos trataban de entender, todos trataban de llevar a cabo, pero no necesariamente se buscaba un fortalecimiento. Y hay que decirlo como es. No necesariamente se buscaba un fortalecimiento. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque en ese entonces, cuando se da, vamos a rezarnos tantito, cuando se da la conquista, yo les decía, lo único que trataban de fortalecer era la obediencia, ¿no? Y ya en la independencia y en las reformas de la independencia, pues vienen ciertos trabajos, ¿no? En donde buscaban modernizar o trataban de entender cuál era el nuevo sistema penal. Digo, no había nada que fortalecer, eso que nos quede claro, ¿no? No había nada que fortalecer y no había nada que agregar, pero ellos sí trataban de buscar y buscar y buscar y trataban de entender hasta dónde íbamos a poder llegar con todo esto y trataban de entender hasta dónde nosotros podíamos buscar un punto diferente. ¿Y por qué lo digo así, chicos? Ah, bueno, pues lo digo así porque al final del día, con la independencia, se desatan muchas cosas, ¿no? Estamos viendo materia penal, eso no lo olviden. Como parte de la independencia, chicos, empezaron a buscar códigos especializados en cada materia, ¿no? Ellos pensaban que México al independizarse iba a poder ser del agrado de muchas personas, ¿no? De todas aquellas personas que lograban entender la situación en nuestro país, pero no fue así. O sea, al final del día no fue así. Y entonces la independencia se empieza a decir, con la independencia te empiezan a decir, ¿qué quieres? ¿Qué estás buscando?
¿Qué es lo que requieres, México? ¿No? Y entonces México, vamos a decirlo como es, México se achica en materia legal y dice, a ver, ya me independicé, ¿qué reformas necesito? Porque me estoy dando cuenta que nadie, ojo, nadie va a poder ayudarme. Y entonces tú dices, wow, creo que tiene razón México. Yo, no sé, un ejemplo. Obvio, España pues nunca nos iba a ayudar, pero por ejemplo llegaba a Estados Unidos y te decía, lo siento, tú quisiste independizarte, yo no te puedo ayudar. ¿Y por qué no te puedo ayudar? Eso es bien simple. No te puedo ayudar porque los códigos que tú estás trabajando son de otro país. Ah, y entonces empiezan las reformas. Y entonces dicen, vamos a modernizarnos. Ah, ¿qué necesitamos? Pues no sé, pero tenemos que salir adelante como país. Ah, eso es bien importante. Eso es lo que nosotros requerimos y eso es lo que nosotros necesitamos. Punto. No hay más. ¿Y por qué lo digo así? Ah, lo digo así porque cada uno de nosotros empieza a ser diferente con lo que nosotros tenemos. Y cada uno de nosotros empieza a decir, a ver, somos México, ¿qué nosotros qué vamos a requerir para poder entenderlo? Esto es bien fácil. Eso es bien fácil. ¿Qué necesidades tiene la población? ¿Qué necesidades tiene la sociedad? ¿Y qué tipo de cultura nosotros bueno, en ese entonces no teníamos como tal esa cultura, ¿no? Pero ¿qué cultura queremos obtener en un futuro? ¿Qué cultura yo necesito requerir para mi gente? Y entonces voy a poder empezar a ver mis reformas a partir de una necesidad social. Y voy a poder ver mis necesidades de todas aquellas personas que han estado aquí en la independencia. Y es por ello, ojo, es por ello que en ese entonces empieza o se empieza a promocionar la igualdad. Y entonces la igualdad te dice, claro, tú tienes que salir adelante. ¿Por qué? Porque somos iguales, hombres y mujeres. Y vamos a ponerlo entre comillas. Somos iguales, hombres y mujeres, y la justicia y la igualdad es para todos. Así te lo decían. Y entonces, ¿por qué no resultó? Aquí esa es la pregunta del millón. ¿Por qué no resultó después de la independencia que la igualdad fuera para todos? Ojo, una idea cultural. Eso es lo que yo quiero que ustedes ahorita entiendan en esta evolución. Esa idea cultural que logramos obtener o que logramos hacer como parte de algo nuevo y que logramos determinar con los nuevos códigos. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Ah, eso es bien simple, porque cada uno de ellos logró entender qué estaba haciendo dentro y fuera del sistema penal en nuestro país, ¿no? Ya o a lo largo, ¿no? Prácticamente del siglo XIX, chicos, pues sucedieron diversos códigos penales en nuestro país que fueron adoptándose prácticamente a los cambios políticos y sociales, ¿no? De la época, donde destacaban el Código Penal de 1871 y el de 1931, ¿no? Este último influenciado por el positivismo jurídico. Este es un punto bien importante, lo vamos a ver más adelante, pero prácticamente el positivismo jurídico a nosotros nos dice qué es o cuál sería la ejecución posible en materia penal. Y es por eso que este pensamiento, el positivismo jurídico, toma tanta fuerza, porque está hablando de organismos clave para la ejecución del derecho penal, ¿no? Y cuando se da o cuando tratan de entender hasta cierto punto que ahora sí los derechos humanos son importantes, estamos hablando de que estamos en 1931, ¿no? Mucho después de la independencia, pero ya empezaban a surgir ciertos paladares, ¿no? Ciertas estructuras. ¿Por qué? Porque ya en el siglo XX vinieron cambios sociales que trajeron cambios en el derecho penal, ¿no? Obvio, la abolición de penas crueles, la incorporación de derechos para los acusados. Se buscó ahora sí un equilibrio entre la seguridad y la justicia. Si nosotros hablamos de esta segunda palabrita, del sistema de justicia en nuestro país. Bueno, pues nosotros vamos a tratar de entender que la justicia, como siempre se los he dicho, pues no es otra cosa más que darle a cada quien lo que se merece, punto, ¿no? ¿Qué es la justicia? Ah, la justicia es hacer el bien sin mirar a quién, punto. Pero cuando hablamos de seguridad, hay que recordar que nuestro país
todavía está en pañales, en seguridad. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Ah, bueno, lo decimos así porque cada uno de nosotros logra entender o logra asimilar qué puntos o hasta qué puntos nosotros vamos a poder salir. Y eso, ojo, chicos, eso o esa parte de la seguridad hasta la fecha, nosotros podemos decir que no la hemos podido arraigar en nuestro país. ¿Y por qué lo decimos así? Pues porque las cosas como son, no podemos arraigar la seguridad porque nosotros mismos no hemos determinado qué es o cómo la podemos llevar a cabo. Tenemos seguridad social, tenemos seguridad jurídica, tenemos seguridad personal, todas las seguridades que ustedes gusten y manden. Pero si a esta nosotros no le estamos dando hasta cierto punto, un punto, un punto específico o un peso específico, pues jamás lo vamos a poder lograr. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es por ello que ya prácticamente en esto, en este siglo XX, bueno, pues se esperaban más adecuaciones, ¿no? En materia de derecho penal y algunas relacionadas con las necesidades de regulación, control y sanción, concernientes a las nuevas dinámicas sociales, ¿no? Pero, pero también a la adopción de las herramientas de justicia. ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final del día, en este siglo XX, la mayoría de las personas lo único que buscó es tratar de incorporar derechos específicos. Y tú vas a poderme decir, es que los derechos específicos son la parte más importante que tenemos en nuestro país. Ojo, no necesariamente. No necesariamente porque lo más importante en materia penal, ¿qué es? Y ustedes lo saben, chicos. En materia penal, la parte más importante, ¿cuál es? Ah, bueno, tipificar el delito y no romantice y no darle un romance específico a los derechos. Esa es una realidad. Y cuando tú logras entender y cuando tú logras llevar a cabo y cuando tú logras cumplir, entonces la justicia y la seguridad están de tu lado. No hay más. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque durante el siglo XX, ¿no? Durante el siglo XXI, perdón, que trataron de buscar los organismos clave para la ejecución del derecho penal, ahora sí, y a lo largo de la historia del derecho penal en nuestro país han existido diversos organismos. No, o sea, a mí no me vengan a decir que a partir o que cuando termine el siglo XX el derecho penal surge de una manera imponente, porque no es cierto. ¿Por qué? Pues porque a lo largo pues de este derecho penal, pues han surgido o han sido organismos encargados de su ejecución y de velar por el cumplimiento de las leyes, ¿no? Tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, ¿no? De acuerdo a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado mexicano, pues reciben denominaciones y operaciones de justicia penal y entre ellos se encuentran el Poder Judicial del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, del Estado de Hidalgo, la justicia, la Fiscalía General de la República, el Instituto de la Defensoría Pública, la Defensoría, ojo, la Defensoría especializada para la atención a víctimas y ofendidos del delito. Es lo que yo les decía. Muchas veces hemos romantizado el hecho de los derechos, pero no nos hemos dado cuenta, chicos, o no hemos tratado de darnos cuenta que la parte más importante en materia penal es tipificar el delito o tratar de quitar el delito de esa parte, porque para eso te están contratando, porque para eso te están diciendo. Y si nosotros empezamos a buscar o nosotros empezamos a regir la mayoría de las situaciones, pues también tratamos de entender hasta cierto punto qué leyes nos van a regir a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, no sé, primero la Constitución, el Código Penal Federal, los códigos penales distritales por estados, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Si nosotros lo logramos entender desde ese punto de vista, chicos, pues créanme o tengan por seguro que la materia penal como parte de esta historia que yo les estoy explicando empieza a fundamentarse de una manera crítica y empieza a decirte qué es lo que tú estás haciendo y empieza a decirte hasta dónde tú vas a llegar y empieza a decirte qué es lo que realmente tú estás buscando. Ojo, qué es lo que tú estás buscando en materia penal. Cuando no logren entender algo en materia penal, regrésense a la historia. Busquen el por qué empezaron esas situaciones, por qué empezó ese delito, cómo surge ese delito, hacia dónde llevaba ese delito y la parte más importante,
qué excusa teníamos en ese delito. Y eso es bien importante, chicos, porque ustedes me van a poder decir, bueno, cada uno de ustedes es una necesidad o es necesario para que podamos entender hoy en la actualidad el delito. Claro. Claro, y eso es bien importante, porque si nosotros logramos asimilar el delito como parte de una tipificación, ¿hasta dónde voy a poder llegar? ¿Hasta dónde yo lo voy a poder entender? Y la parte más importante, ¿hasta dónde yo voy a poder salir para dar esa tipificación o esa atipificación de un delito? Ya dejemos el derecho o los derechos de lado, chicos, y empecemos a pensar en materia penal como nos los dice la historia en el delito. Y tratemos de entender que la mayoría de los delitos son justificados. Punto. Por eso es que la mayoría de las personas te dice hasta dónde tú quieres llegar. ¿Estamos de acuerdo? Ya manera de conclusión, chicos, ya para poder terminar esta clase. Bueno, pues la evolución del derecho penal en nuestro país se ve tanto en su historia como en su cultura, ¿no? A medida de que nosotros empezamos a avanzar en materia penal, ¿no? Que es lo que nosotros, o lo que a nosotros nos interesa, pues empezaron a salir a flote la parte de la justicia y la parte de los derechos humanos, que estos van de la mano, ¿eh? Estos prácticamente van de la mano, ¿no? Y aunque la historia del derecho penal en nuestro país pues ha evolucionado a lo largo de los siglos, pues continúa en constante adaptación, chicos, a los cambios políticos, sociales, jurídicos y culturales en nuestro país. ¿Por qué? Pues con el firme propósito de preservar sus principios fundamentales, que prácticamente es el acceso igualitario y la imparcialidad, ¿no? El estudio del derecho penal en nuestro país, pues permite comprender más que la evolución de las leyes, el importante rol de las instituciones encargadas de su aplicación y la importancia de contar con un sistema de justicia penal sólido y capaz, chicos, que puedan garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos en la búsqueda de una sociedad justa y segura, y asimismo que conozca la información más interesante sobre la justicia y sobre las tendencias, ¿no? En el derecho, y que al final del día nosotros tenemos herramientas de gestión jurídica. Eso es bien importante. Herramientas de gestión jurídica, chicos. ¿Por qué? Pues porque al final del día, como se los decía, la justicia y los derechos humanos tratan o nos vienen a decir que son para todos, ¿no? Yo nomás les voy a dejar una pregunta en el aire y quiero que la analicen. ¿Realmente, realmente la justicia es para todos? ¿Realmente los derechos humanos son para todos? El ejemplo más claro que yo les puedo poner como parte de los derechos humanos, todo el mundo tiene derecho a la educación. ¿Cuántas personas en nuestro país no tienen educación o no recibieron educación en su momento? ¿No? Como parte de la justicia, ¿cuántas personas están adentro por una injusticia o porque no les llevaron un debido proceso? ¿No? Entonces, si bien es cierto, nosotros estamos tratando de garantizar un sistema penal a lo largo de esta evolución, también es importante destacar que cada uno de nosotros ronda, ¿eh? O busca tratar de entender qué es lo que tú requieres dentro de la justicia. Eso es un punto. Y el segundo, hasta dónde tú estás dispuesto en materia penal a garantizar un sistema. Punto, no hay más, ¿no? Pues bueno, chicos, ya sin más por el momento, me despido de ustedes. La tarea pues ya está ahí prácticamente en la plataforma. Solo recuerden, chicos, pues que las tareas se entregan ahí, ¿vale? En la plataforma, a mí no me las mandan por correo, a menos que tengan por ahí alguna situación, primero me escriben y luego ya lo analizamos para ver si me las mandan al correo. Vale, chicos, pórtense muy bien. Nosotros nos vemos la próxima semana, chicos. Cualquier duda, comentario, sugerencia, con toda confianza, me pueden marcar, ¿vale?